Bienvenidos a todos a una sesión más de estos eventos de la comunidad de SQL Server Español. Como sabéis, hoy tenemos a Germán que nos viene a hablar de la administración de Warehouse en Microsoft Fabric, un tema muy importante. Lo estábamos comentando hace un momento entre nosotros, que es algo relativamente nuevo y que no se habla mucho de la administración, pero que es un tema muy interesante y vamos a hablar de cositas de rendimiento y un montón de cosas que nos va a contar Germán. Así que sin mucha más dilación, Germán, el escenario es tuyo, Gracias, puedes gracias. empezar. Gracias a todos por darse este espacio. Gracias también a la comunidad de SQL Server Español por la invitación, ¿no? Yo, bueno, me presento un poco. Eh, Mi nombre es Germán Calle Morales. Ahí está el QR de mi LinkedIn también si desean contactarme y luego conversar un poquito más de lo que vayamos a ver el día de hoy. Actualmente yo trabajo como Data Lead en una empresa que se llama RCM Perú. RCM es una firma global y trabajo netamente en la sucursal de Lima. Soy miembro también de la comunidad de Microsoft User Group Perú, acá que es una comunidad bastante grande y que tiene también bastantes años. He tenido la oportunidad de ser MVP hace como 10 años en temas de SQL Server y Data también, por temas a veces del trabajo me alejé un poco de comunidades, pero hace casi un año he empezado a retomar y es mi segunda oportunidad de poder compartir también con una comunidad de España. Para mí eso me alegra muchísimo. Ha tenido la oportunidad de estar también con la comunidad de Fabric. Eh, Usualmente me muevo mucho también por las comunidades acá en Perú. Ahí tenemos un canal de Microsoft User Group Perú también donde compartimos diferentes eventos a veces en vivos y por ahí también lo desean ver. Genial, van a ver también recursos y charlas que compartimos así como en ese espacio. Me gusta mucho el tema de data. Empecé desde temas de análisis de base de datos. He sido administrador de base de datos por muchos años. Y bueno, la evolución de la tecnología me llevó a estar dentro de Fabric. Y estoy justamente empezando a desarrollar algunos proyectos aquí en Perú. He tenido la oportunidad de estos últimos meses también de trabajar con una empresa española que se llama Cuida Casa y ellos sí tienen ya, digamos, todo un ecosistema montado de Fabric y es ahí donde pude encontrar estos retos del lado de optimización, ya que Fabric, digamos que es un SaaS, ¿no? de nube de Microsoft que no es tan abierto a configurar como un Azure. Entonces, investigando y revisando, pues encontré algunos detalles que hoy día quiero compartirles. Si vienen del mundo de base de datos de SQL Server, por ejemplo, hay cosas que se les van a hacer de repente como que muy parecido, y eso a mí me gustó muchísimo cuando encontré estas casuísticas, ¿ya? Y básicamente voy a tratar de darles como que algunos tips, consejos con algunos ejemplos prácticos más que todo a nivel de scripts. Estoy terminando de ordenarlos. Disculpen si algo por ahí falla porque a veces hay nombres de las columnas que han ido cambiando y de repente no tengo la última versión. He estado ajustando algunas demos incluso hasta hace poco. Pero digamos que igual voy a publicar esto en el transcurso de estos días a la comunidad para que lo puedan descargar desde GitHub y puedan tener acceso a todos estos scripts que sé que les pueden ayudar muchísimo en su día a día. La agenda básicamente es, bueno, hablar un poco sobre lo que es los Data Warehouse en Microsoft Fabric, cómo podemos hacer diagnósticos de los queries que se están ejecutando de forma lenta, estadísticas basadas, digamos, en un optimizador que es muy parecido al optimizador de SQL Server. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos optimizar algunos joins, algunas funciones de agregación, trabajar con Common Table Expressions, consultas y un pequeño checklist que les va a ayudar a tomar como una especie de árbol de decisiones en qué debería hacer de acuerdo al momento, ¿no? Entonces, básicamente a nivel de warehouse en Fabric, hay que tener en cuenta que, repito, y eso quiero ser muy específico, ¿no? Fabric es un software as a service. Al ser un software as a service, nosotros no tenemos prácticamente ningún tipo de control sobre la parte de infraestructura.
o sobre la parte del servicio como tal, ¿no? Nosotros consumimos el servicio, nosotros podemos desarrollar las aplicaciones y los datos que están dentro de esas aplicaciones son responsabilidad de nosotros como usuarios o consumidores de este servicio de Fabric. Está alojado dentro de Azure, ¿ok? Pero dentro de los diferentes servicios que tienen, y hay muchas cosas por ver en Fabric, creo que lo que más se me generaba una asociación con el tema de SQL Server son los warehouse o almacenes de datos, ¿ya? El warehouse de Fabric es un warehouse que está desarrollado, eh, digamos, con mucha base de lo que es el motor de Transact SQL, ¿ya? Entonces, es un motor prácticamente como un heredero de los servicios de SQL Server, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace más fascinante este tema de los warehouse? Que si bien es un heredero del Transact SQL, en la parte interna o digamos detrás del servicio, como eso trabaja sobre un One Lake, que es digamos todo el ecosistema donde se almacenan los objetos de Fabric, funciona a nivel de Delta Parquet. Entonces, al que sea Delta Parquet y que nosotros podamos consumirlo como un transact, pues nos genera en teoría una gran oportunidad a nivel de digamos, lecturas, escrituras, porque se ha demostrado que obviamente trabajar con Parquet, o sobre todo con Delta Parquet, que en Lighthouse en general, hace que el rendimiento sea muchísimo más fuerte, ¿ok? Pero, sin embargo, al ser esto un almacén de datos, que si bien puede estar dentro del Delta Parquet, si bien puede tener un motor de trazo que se cuele, no solamente se trata de que nosotros carguemos los datos de todos lados, sino que siempre es bueno tener como referencia arquitecturas. Una de las arquitecturas que yo utilizo mucho a nivel de Fabric es la arquitectura Medallion, ¿no? Que es base en tres capas, la capa bronce, silver y gold. ¿Ok? Digamos que aquí he generado un almacén de datos o un warehouse con las tres capas, bronce, silver y gold, porque de acuerdo también a las suscripciones que podamos tener de Fabric, hay algunas suscripciones que sí podemos usar un lakehouse propio de Fabric, que obviamente es mucho más fuerte, mucho más potente, pero también en algunas ocasiones pues los costos a nivel de suscripción son un poquito más altos y pues puedo tener de repente solo un Power BI con Fabric que me permite tener solamente almacenes de datos o warehouse, ¿no? Entonces tengo esa limitante. Entonces, ese escenario va mucho de ese lado, ¿no? De esos escenarios que a veces no son tan complejos, pero que tenemos, digamos, problemas en las consultas. Ahora, si tienen también, en este caso, una arquitectura Medallion combinando Lakehouse con Warehouse, pues también van a poder aplicar esto dentro de sus warehouse. Pero yo diría, al menos por mi experiencia, que allí la parte más de optimización va del lado de la capa Silver con la parte de PySpark y ese es otro mundo, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Algunas diferencias claves entre un warehouse con un lakehouse, ¿no? El warehouse es netamente TSQL, es una base de datos SQL, ¿ok? Entonces usamos Transact, Insert, Update, Delete, Merge, ¿no? Mientras que dentro de un lakehouse nosotros lo que tenemos es un SQL endpoint que nos permite leer, en este caso, estas tablas Delta Parquet como si fuesen tablas SQL, pero al ser un Delta Parquet no podemos hacer, por ejemplo, un update sobre ese tipo de tablas, ¿no? No podemos hacer inserts, ¿no? Todo esto viaja a nivel de PySpark a través de los nodos. Entonces, ahí ya viene, digamos, no sé, hablaríamos de repente de mejores prácticas o optimizaciones basadas en PySpark, ¿no? Y repito, ese es otro mundo. Ahora, en sí, en general, todo este contenido yo lo he revisado y lo he podido ver cuando he llevado la certificación de Microsoft Fabric, la de P700. Tuve el reto de certificarme hace unos meses atrás. Soy también Microsoft Trainer, entonces tengo que estar siempre, digamos, por esa vía. Y la certificación del DP700 ahonda mucho, no tanto en temas de warehouse a nivel de optimización, pero sí tiene un capítulo muy interesante donde también van a encontrar estos queries. O sea que si revisan en Microsoft Learn
donde está también publicado el curso del DP700, que es un curso oficial y que es gratuito para poder estudiarlo, van a encontrar también algunas de esas cosas. ¿Ok? Entonces, teniendo esta intro de más o menos cómo es un warehouse, ¿no? Cómo nosotros podemos hacer algunos diagnósticos de queries lentas. ¿Ok? Hay que tener en cuenta de que nosotros constantemente, no sé si sea el escenario de ustedes, pero en mi caso, por ejemplo, constantemente estamos realizando eh, las cargas de trabajo, las realizamos sobre los warehouse. ¿Por qué? Porque el objetivo de Fabric es eh, quitarle, en este caso, cargas de trabajo, procesos de transformación de datos a Power BI. Porque Power BI digamos, es un software, es una solución que es muy eficiente para que nosotros podamos integrar diferentes datos de diferentes fuentes y podamos visualizarlos y hacer los cálculos a través de DAX, etcétera, ¿no? Y de una forma muy ordenada, y ha sido todo un boom todos estos años, pero a veces, obviamente, Power BI como tal tiene una capacidad limitada a nivel de recursos. ¿Por qué? Porque obviamente es una suscripción que está pensado en almacenar un resumen de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros hablamos de una solución analítica, nosotros cuando tenemos una solución analítica no llegamos a tener el detalle de los datos. Entonces, si yo tengo, por decirlo un número ya, tengo una base de datos que tiene 1 terabyte a nivel de almacenamiento, ese terabyte no lo voy a cargar en Power BI. Lo que yo voy a tener en Power BI es un datamar o un warehouse donde los datos están consolidados. O sea, hay muchos procesos de group by, sobre todo. Una de las cosas que más hacemos en la analítica de datos es generar group bys, ¿no? Y esos group bys reducen muchísimo ese número de filas, ¿no? Entonces, al reducir el número de filas, o el tamaño de almacenamiento se reduce significativamente, ¿no? Entonces, una base de datos de 1 terabyte, eh, si lo llevo a un warehouse de repente, podría, dando un número así al aire, podría ser, no sé, pues 100 gigas de almacenamiento. Y con esos 100 gigas yo puedo hacer analítica de los últimos 10 años dentro de una empresa, dentro de una organización. Entonces, por ahí Power BI se mueve bastante bien. Pero si yo estoy cargando una tabla y que nos ha pasado en algunos proyectos que tiene 5 millones de filas y quiero tener esas 5 millones de filas dentro del modelo semántico de Power BI, obviamente Power BI va a demorar mucho tiempo en cargar y procesar todas esas filas, porque la memoria de Power BI es limitada. Entonces, ahí es donde entra Fabric. Fabric dice, ok, Power BI, tú no te preocupes, esos 5 millones de filas, tú deberías ver un resumen. Nosotros lo que debemos analizar es un resumen. Entonces, los 5 millones lo llevo a un warehouse. Y luego que está en ese warehouse, digo, ok, en Power BI, ¿qué quiero ver? Quiero ver, no sé, estadísticas de esos 5 millones de filas. Ok, genero una lista con algunos filtros, ¿no? Si es que ya no voy a hacer group by, al menos genero filtros. Y con esos filtros voy reduciendo los datos que van hacia el modelo semántico o que se cargan hacia Power BI. Entonces, reduzco el alcance. Una de las cosas que yo aprendí en SQL Server es muestra lo que necesitas, ¿no? Si mostramos de más, obviamente vamos a tener saturación. Entonces, muchas veces ocurre esos escenarios de sobrecarga en Power BI, y lo que hacemos ahora es, ok, sobrecargamos el warehouse. ¿Ya? Porque en teoría, pues el warehouse tiene mayor capacidad de cómputo, si tiene más memoria, tiene CPU. Fabric tiene, digamos, suscripciones por capacity, un F2, un F4, un F8 te da mayor potencia, ¿no? Obviamente estoy pagando por eso, y obviamente el objetivo es, pues, estresar esa parte. Entonces llega un momento en que nosotros, ok, combinamos todo en el warehouse, nos va bien, súper bien, empezamos los primeros días, las primeras semanas, y todo empieza a funcionar rápido, demora 5 minutos, 30 segundos, no lo sé, dependiendo del proceso, y vamos genial. Pero llega un momento en que, oye, ese proceso que demoraba 5 minutos ahora demora media hora. O ese proceso que demoraba, no sé, pues 8 o 9 minutos ahora está en 1 hora. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, hemos hecho algo, ha ocurrido algo.
o los analistas de datos o la gente que está en la parte analítica dice, no, ¿sabes qué? Oye, necesito más indicadores, agrégame más tablas y por ahí cargamos una tabla muy grande y el proceso empieza a demorar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar estos inconvenientes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tener una métrica que nos permita decir, oye, ¿por qué este proceso es tan lento? ¿No? Entonces ahí vamos a los Query Insights. Si recordamos los que venimos de repente de SQL Server, ¿no? Eso está muy asociado a las vistas de administración dinámica, las famosas DMVs. Entonces, esas DMVs de SQL Server que nosotros hemos visto en algún momento, si es que venimos de ese mundo, aquí existe algo muy, muy parecido, casi igual, ¿ya? Que son, yo lo sigo llamando vistas de administración dinámica y dentro de la documentación de Fabric también se le conoce así, ¿no? Que son vistas que están dentro de la metadata de Fabric, dentro del warehouse, que nos permite ver ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del Excel Request History, ¿no? Que es básicamente una vista donde nosotros podemos ver cuáles son los queries que se han ido ejecutando, ¿ya? Si hacemos un filtro por la columna Total Elapsed Time MS, ¿no? O sea, el tiempo, digamos, que demoró la consulta en milisegundos, y lo ponemos mayor a 5000, ese factor de 5000 ya es un factor que nos dice que esa query es lenta. Ya es un número. Yo usualmente no uso 5000, uso 30.000 porque no puedo optimizar todo, pero ya tienes al menos separas lo que está demorando o lo que realmente está generando impacto versus lo que no genera impacto. ¿Ya? Hay otra vista que son la vista de Frequent Run Queries, que son las queries que tienen mayor frecuente uso promedio dentro del sistema y te permite identificar cuáles son las que deberías optimizar primero, que es muy parecido a tu Monitor Activity dentro de SQL Server, ¿no? Donde puedes ver las consultas más costosas, acá lo tienes en una vista, o el Long Running Queries, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un query. Ya, eh, vamos a ver. De diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, voy a tratar de aquí ponerlo un poquito más amplio, si me deja esa parte. Acá. Por ejemplo, aquí puedo tener un historial de ejecuciones recientes, ¿ya? Ahora, este warehouse que yo tengo aquí es un warehouse de demo, ¿ya? Obviamente no puedo utilizar datos reales, ¿ya? Entonces, hay algunas capas que están vacías, por ejemplo. He creado algunas dimensiones y fact tables y he ejecutado previamente, antes de la charla, algunas consultas eh, que, es- que están aquí generadas, ¿no? Que son básicamente como una especie de reportes para al menos no salga vacío. Pero básicamente este query, por ejemplo, nos ayuda a ver cuáles son las últimas ejecuciones que hemos tenido, las 20 últimas, por ejemplo. Y lo que vamos a entender aquí es, por ejemplo, cuándo se inició, el tiempo que duró la consulta, el número de filas que trae esa consulta, ¿no? El tipo de sentencia que está generando, el estatus de la consulta, ¿no? O sea, cómo terminó la consulta, con error o satisfactoriamente, quién lo hizo, ¿no? ¿Quién lo hizo? Y, digamos, un preview de la consulta. O sea, básicamente vemos 200 primeros caracteres del comando como para que ustedes puedan identificar qué es lo que pasó. ¿Ya? Obviamente, si esto lo amplían, van a poder ver un poco más de la consulta. O sea, no es igual que las vistas de administración dinámica, pero nos ayuda en este caso a tener un horizonte de, oye, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Obviamente, teniendo ya estas columnas, y si tú sabes, por ejemplo, que ese es el número de filas o ese es el tiempo que duró, puedes hacer filtros y de repente por estas dos columnas buscar o investigar, ¿no? Oye, de repente las que tomaron más de, como decía el slide, ¿no? Más de 5000 segundos, algún filtro, pero que también puedo ver las que estén trayendo más de, no sé, 100.000 registros, ¿no? Entonces, ya aquí sí viene mucho un poco más expertise del DBA o quien está administrando
para tomar el escenario y el control de cómo eh, saber qué es lo que debo optimizar, porque una de las primeras cosas para la optimización es saber qué es lo que debo optimizar, ¿no? Entonces, esto me ayuda a tener ese primer preview. Aquí, por ejemplo, tengo otro query que es de mayor costo acumulado, ¿ya? Es una vista en la cual, como decía el slide, no están los queries que se ejecutan frecuentemente, ¿no? Y lo que hago es mostrar los 10 queries más pesados, donde, no les digo, a veces hay algunas consultas que no me están ayudando, algunas columnas que han cambiado, ¿ya? Vamos a mostrar, si no todas las columnas, ¿ya? Para evitar cualquier error. Y lo único que voy a tratar de dejar aquí es este cálculo, ya que ahorita les explico qué es lo que hace. Ojalá que los factores estén bien. Sí. Ah, ya, vamos a, como les digo, las columnas están cambiando con las versiones de Fabric, pero vamos a ver aquí. Vamos a apoyarnos acá. Perdón, aquí hay una coma de más. Mm, Se me abre el Brian, perdón. Ya, ahora sí. Ok, entonces, por aquí, bueno, tengo el nombre de la base de datos, el número de ejecuciones que se han generado, digamos, el número mínimo del tiempo de ejecución, ya, el número mínimo tiene un número máximo, o sea, tú vas a poder tener una estadística de valores mínimos y máximos y sobre eso vas a tener un promedio, ya, tienes un promedio. Ahora, por acá tengo el número de ejecuciones satisfactorias, el número de ejecuciones fallidas, el número de ejecuciones que cancelaron el query, ¿no? Eh, el tiempo de ejecución, el último tiempo de ejecución del query, la fecha, ¿no? Bueno, esos ya son identificadores internos, el query hash y el último comando que se ejecutó, que digamos, este es como que lo que yo buscaba aquí, por ejemplo, ¿no? Last run, perdón, aquí está, last run command es lo que antes era el query text, por ejemplo, ¿ya? Eh, el número de ejecuciones, ¿no? El run count, por ejemplo, que yo buscaba es el número de ejecuciones satisfactorias, por ejemplo. Entonces, este número de ejecuciones satisfactorias por el tiempo promedio, entre 1000, porque eso es milisegundos, ¿ya? Me va a dar el costo total por segundo promedio de la consulta, que es, digamos, un factor o un indicador que yo busco aquí tener, ¿no? Entonces, aquí lo puedo cambiar, por ejemplo, el número de shuffles, number, perdón, number of um, successful runs, ¿no? Y eso aquí vamos a ver ya si es que es por eso ese era el error del factor. Bueno, ahí yo estoy escribiendo mal la columna. Ya, no voy a trazarme mucho aquí, pero digamos, repito, lo que busco es eso, ¿no? Es tener el tiempo promedio, eso lo voy a corregir, se los voy a enviar limpio en el GitHub para que lo puedan tener en cuenta. Ya, igual con el query test, es básicamente tener un preview de la consulta, pero de los 200 primeros caracteres. Como ven, en algunos funcionan, en otros no. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí es command, por ejemplo, el query preview es command, aquí tiene otro nombre. Entonces, están cambiando las metadatas, ¿ya?
van cambiando esto. Otro factor importante es tener las estadísticas de las tablas. Ya, aquí, por ejemplo, es un query donde yo lo que hago es utilizar la metadata del warehouse, perdón, ¿ok? Donde tengo los esquemas, las tablas y las estadísticas, ¿no? Y aquí puedo tener un reporte bueno, de las estadísticas que tiene en este caso, o que debería tener en este caso la tabla. Y eso es muy importante, ¿ya? Ojalá tenga el query por aquí. Ya, ahorita se los muestro. Eso es importante, ¿por qué? Porque aquí yo estoy evidenciando que mis tablas no tienen estadísticas, ¿ya? No hay estadísticas, entonces es importante que nosotros en algún momento definamos estadísticas dentro de nuestro warehouse, ¿ya? Si yo solamente he creado las tablas, por ejemplo, y no he creado estadísticas, ¿ya? Eh, si regresamos al concepto en este caso de bases de datos, ¿no? Las estadísticas aquí nos ayudaban mucho con los índices. En este caso, a que sabíamos más o menos cuál era el número de filas que tenía la tabla y con eso el optimizador de cardinalidad del motor podía saber cuánto CPU le asignaba. Y si las estadísticas yo no las tengo autorizadas en SQL Server, pues lo que hace el optimizador de cardinalidad es asigna menos CPU y mi consulta empieza en un bucle de que, oye, no puedo terminar de resolver la consulta porque necesito más CPU. ¿Por qué? Porque no he terminado de resolver todas las filas. Entonces, nosotros debemos crear estadísticas también dentro de nuestro warehouse. Y eso es algo que yo no hacía, por ejemplo, porque no sabía que tenía que hacerlo de forma manual, ¿ya? Cuando encontré estas estadísticas, me pasó lo mismo que han visto ahorita, que me salió vacía la consulta y era porque yo no lo había generado. Los índices es diferente, ¿por qué? Porque yo no puedo crear un primary key, por ejemplo, dentro de un warehouse, ¿ya? El primary key, o digamos los índices, se manejan directamente a nivel del mismo almacén de datos de manera interna, pero las estadísticas sí se pueden crear, ¿ya? Sí se pueden crear. Entonces es muy importante que creemos estadísticas dentro de nuestras tablas, dentro del warehouse, ¿ya? Aquí ahora sí tengo un resultado de estadísticas y obviamente estas estadísticas también necesitan tener un mantenimiento, ¿ya? Entonces, así como nosotros hacemos los planes de mantenimiento, no hacíamos porque aún los tenemos, los seguimos haciendo, pero bueno, yo no, ya no lo hago hace mucho tiempo, pero cuando hacemos en este caso los planes de mantenimiento, están las actualizaciones de los índices o bueno, la fragmentación de los índices y las actualizaciones de estadística dentro de Fabric o los warehouse también debemos actualizar esas estadísticas. Entonces, si bien ese es el comando, ¿no? Ese es el comando que nos permite actualizar las estadísticas. Tenemos que tener en cuenta nosotros qué cosa, que esto debería ser automático, ¿no? Entonces, idea que les puedo dar es, pueden usar un pipeline de Fabric donde puedan ejecutar, eso lo pueden poner dentro de un stored procedure, ¿no? Y ejecutar ese stored procedure escalonado cada cierto tiempo y con eso pueden tener un mantenimiento de estadísticas dentro de Fabric. Entonces, ya estoy asociando, oye, mis canalizaciones o mis pipelines de Fabric los voy a tener en este caso al mismo nivel que tengo un job, por ejemplo, de SQL Server, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que también necesito mostrarles? Se me va a ir el tiempo. La optimización de joins, ¿ok? Básicamente esas son como que buenas prácticas, diría yo, o recomendaciones para poder mejorar de repente los joins que estemos haciendo dentro de nuestras vistas o procedimientos almacenados que estemos aplicando dentro de nuestros warehouse. Como regla uno, siempre es mejor prefiltrar la data antes de hacer el join, ¿no? Es como que, nuevamente, muestra solo lo que necesitas, ¿no? Uno de las buenas prácticas dentro de SQL Server es hacer filtros, ¿no? Entonces, aquí los join los podemos filtrar
pero ya no necesariamente con web, sino podemos usar las famosas Common Table Expression, ¿ya? ¿Qué hago? Genero una Common Table Expression primero, ¿no? Donde ahí le aplico un filtro y reduzco el universo de filas, y una vez, porque solamente me voy a quedar con lo que necesito, y luego a partir de ahí recién aplico el join. Entonces, a menor cantidad de filas en el join, menor memoria y menor consumo de CPU, ¿ok? Hay que ser, hay que tener un dato importante. ¿Por qué es necesario optimizar los joins? ¿Ya? O por qué es necesario optimizar, en este caso, Fabric en general, junto con Power BI y por los modelos semánticos. Porque nosotros pagamos por capacity, ¿ya? O sea, hay diferentes formas, pero una de las que yo utilizo Fabric, por ejemplo, es por capacity. Y hay un capacity F2, luego un capacity F4, un capacity F8 y así hasta el 64. Uno de los principales problemas, el primer problema que yo tuve cuando empecé a administrar Fabric es de que eh, los que habían desarrollado el proyecto inicialmente, donde estuve en uno de estos clientes que he tenido, es de que ellos ya estaban en un F32, ¿ya? Un Capacity F32 genera, en este caso, una facturación promedio de $7,000 al mes. No sé bien cuántos euros serán en este caso, pero para poder manejarlo de manera estándar son $7,000 al mes. Yo empecé con un Workspace o con un Fabric Capacity F2, que en esa época estaba a $250 y ahora ya está a 300 y tanto. Ha subido, ya el costo de Fabric ha subido. Entonces, cuando yo empecé con el F2, me topé con el primer reto, que yo estaba haciendo, desarrollando pipelines, desarrollando stored procedures, y en un determinado momento me salió un mensaje de error de que mi capacity ya no tenía, digamos, como que CPU suficiente para poder ejecutar los procesos. Y no podía hacer nada, era como que yo sentí como que se me acabó el saldo de Fabric, ¿ya? ¿Y por qué? Porque yo, o sea, le ponía proceso tras proceso y para mí era como que un super servidor, pero estaba en un capacity chiquitito. Entonces tenía dos opciones, ¿no? O sea, oye, escalé a F4, ya, para pagar un poco más. Como eran saldos, digamos, en ese momento de prueba, no tuve problemas. Pero me encontré con un tema de que yo decía, pero siempre a veces me pregunto, ¿no? El DBA me sale a veces internamente y decía, pero, o sea, cada vez que tenga problemas de rendimiento, que voy a seguir subiendo, 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 si lo que queremos es optimizar costos. Lo reduje a F2 de nuevo y empecé, por ejemplo, en mi caso, a aplicar buenas prácticas, ¿no? A reducir datos, a empezar a hacer ya, digamos, más estricto con las cargas de proceso que hacía. Y ya no me salía el error. Y cargaba los mismos procesos. O sea, hacía los mismos procesos, pero con buenas prácticas. Y hasta ahora he mantenido el F2. O sea, ese F32, cuando lo tomé en producción, hemos ido quitando cosas que no debíamos usar de repente ya, pero lo llevé a un F4 optimizando. ¿Ya? Ahora, no digo que eso siempre se puede hacer. Ese escenario es un escenario donde se hacía una carga al día, una sola vez. Había que ser muy organizado con los tiempos, las horas, que no se crucen varias cosas y optimizar procesos, sí, pero se puede realizar. Entonces, si nosotros optimizamos, y eso es creo que el tema de fondo, es que no solamente vamos a hacer que los servicios sean mejores, sino que también vamos a optimizar costos en los servicios de implementación, y de esa forma de repente podemos tener una mejor adopción de Fabric. Entonces, primero filtremos los datos antes de hacer el join para poder reducir el número de filas. Luego, yo también lo suelo hacer un poco del lado de SQL Server, es no aplicar funciones sobre columnas que están sobre todo en los joins y en los webs, ¿ya? Algo que cuando tenía que dar mis exámenes de certificación de SQL Server, recuerdo yo cuando existían los 27761, por ejemplo,
no, en vez de, por ejemplo, en vez de ponerle una función a la fecha, pues la fecha iba sin función y el filtro lo llevaba con los datos que necesitaba. O sea, casi siempre, casi que he podido, nunca le he puesto funciones a las columnas, sobre todo en los words, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso genera que cada fila que tengamos tiene que pasar por la función para poder evaluar, ¿no? Entonces ya no se puede hacer un análisis masivo. Entonces, es por eso que debemos evitar aplicar estas funciones sobre columnas tanto a nivel de joins como en los words. Es difícil a veces porque o sea, hay cosas que ya ni te es obligado a generar la función. Ya no digo que nunca lo hagan, que se van a tomar con escenarios que no nos queda de otra, pero si lo pueden evitar sería genial. Ahora tenemos inteligencia artificial generativa y creo que es hasta un poco más fácil optimizar los procesos. Ya tú le puedes decir a la IA, oye, tengo este escenario, ayúdame a optimizarlo y te va a ayudar. Antes teníamos que pensar y hacerlo a mano, ¿no? Ahora tenemos como que esa ayuda. Yo la estoy usando hace unos meses atrás y me está yendo bastante bien. Así que también les recomiendo que por ahí puedan partir, pero sí tienen que tener claros los conceptos porque si no les va a mostrar cualquier cosa. Y como tercera regla, estadísticas en columnas donde se aplican los joins. Así como hacíamos los índices en bases de datos de SQL Server, ya acá no son índices, acá son estadísticas. ¿Ok? Entonces, creemos estadísticas, por ejemplo, en columnas que se cruzan mucho, ¿no? El cliente ID, por ejemplo. Entonces, ahí podemos llevar ese escenario. ¿Ok? Eh, por ejemplo, aquí hay una evaluación que puede tener las estadísticas de tanto de tiempo como de año, ¿no? O de disco. No, ya no los puedo ver aquí, pero básicamente lo que es querido comparar aquí es, por ejemplo, tener estos joins, ¿ya? Tener estos joins, por ejemplo, en esta consulta, ¿ya? Entonces, un join no demora mucho porque acá no tengo mucha data, obviamente, ¿ya? Eh, versus filtrar, si pudiera activar las estadísticas de IO y de tiempo, podría esto compararlo a nivel de milisegundos, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, es una manera diferente de hacer el join. Ya estoy haciendo la misma lógica, pero primero filtro los datos, ¿ya? Aquí me demora, por ejemplo, un segundo 882 milisegundos, ¿no? Y en el otro de repente me puede durar casi lo mismo, ¿no? Es casi imperceptible en este caso por el número de filas y por eso que a veces no lo hacemos. Pero si nosotros nos encontráramos con una query lenta, ¿no? Vamos a evidenciar que de repente, bajo ese escenario, este filtro previo con una Common Table Expression, ¿ya? Que es básicamente crear, pues, como tener una especie de tabla temporal, si lo quieren llamar así, pues una consulta en memoria, ¿ya? Se filtra acá primero todo el año y después que tienes filtrado todo el año, filtras aquí, por ejemplo, la otra consulta que es por segmento y luego ya las unes, ¿no? Antes, nosotros lo que estábamos haciendo era, hacíamos todos los joins y filtrábamos aquí, ¿no? Que eso es creo lo más típico que usualmente podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Pero está demostrado que si filtramos previamente, sobre todo en espacios, digamos, que no son servidores, como en el caso de Fabry, nos ayuda mucho. Esto yo lo he aplicado, sí, en entornos reales y sí, tenía un query que me demoraba cerca de 7 u 8 minutos y aplicando ese tipo de práctica lo reduje a 2 minutos y medio casi. Entonces, me ha ayudado bastante, ¿ya? Eh, Por ejemplo, esto de aquí es algo que dentro de las buenas prácticas de SQL Server y también a nivel de almacenes de datos no deberíamos utilizar, es funciones, ¿no? En este caso, funciones dentro de las columnas. Deberíamos evitarlo. O sea, en vez de hacer esto,
Pues solamente puedo tener el año, ¿no? El año, si es que tengo una columna, si es una dimensión tiempo, tengo la columna año, ¿no? Y si no, pues simplemente le hago un big win, ¿no? Entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2024 y ya está. ¿Ok? A nivel de agregaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, uso, por ejemplo, con distinct, con asteriscos, ¿no? Que es usualmente lo típico que nosotros podemos trabajar, ¿ya? Pero lo podemos nosotros, lo ideal es que nosotros precalculemos, en ese caso, estas funciones, ¿ya? Los precalculemos y luego los leamos de manera directa. Entonces, ¿yo qué es lo que usualmente hago? Tengo, por ejemplo, uno de los últimos reportes que he hecho, tengo una vista, es como una vista intermedia, ¿no? Ahí calculo o sea, todas mis funciones de agregación las ejecuto ahí y lo vuelco sobre una tabla, ¿ya? Esto, digamos, ¿cuál es el sentido? Para más o menos tener un poquito de orden. Eh, y discúlpenme aquí el garabato, ¿ya? Pero es que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una vista en esta que al final es un resultado, que es una tabla, y aquí tengo cons, tengo ABGs, tengo con disting, tengo ABGs, etcétera. ¿Ya? Que son cálculos que se van a hacer en memoria y que los necesito hacer, ¿ya? Pero ¿por qué los llevo de aquí a una tabla? ¿Por qué los llevo a otra tabla? Ya, Germán, pero estás ocupando de repente más espacio, no hay problema, el espacio en el warehouse no es limitado. Entonces, si aquí ya lo tengo como una columna A, una columna B, una columna C, ¿ya? ¿Por qué lo hago? Porque mi objetivo ya a nivel de modelo semántico es de que cuando yo esté dentro de Power BI, el Power BI se conecte no a una vista, sino a una tabla por este tema del Direct Lake o el Direct One Lake. Ya es un término que se usa actualmente en Power BI. ¿Por qué? Porque el Direct One Lake genera la réplica o la actualización de lo que usualmente hacemos con el Direct Query, ya de Power BI. Ese Direct One Lake es mucho más óptimo, sobre todo cuando tienes eh, este tema de filas que se han ido actualizando, ya es mucho más transparente, mucho más rápido, porque recuerden que eso está dentro de un Parquet, un Delta Parquet. Entonces ese Delta Parquet se aprovecha muchísimo con el Direct One Lake. Entonces es mejor tenerlo en una tabla. Ya, si yo lo tengo sobre una vista, no es tan eficiente. Entonces, eso es lo que le da sentido a que yo no esté generando estas vistas y esa vista la conecte a un Power BI. Es mejor que, ok, tengo esa vista, tendré que hacer un flujo, un pipeline, para que esa vista cargue, en ese caso, hacia esta tabla, ¿no? Y yo lea directamente los valores como columnas de esa tabla. ¿Ok? A nivel de Common Table Expression, igual, ¿no? O sea, no es evitar, pues, tener esas subconsultas, ¿no? Dentro de la misma consulta, dentro de la misma tabla, ¿no? Y llevarlo, en este caso, de repente como un left join, en este caso, o como una subconsulta, ¿no? Llevarlo como un widget, con Common Table Expression. Esto sí ya es más un poco, digamos, escenarios del lado de buenas prácticas a nivel de transa, pues, que es algo que es estandarizado a nivel de SQL Server y que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo sobre la optimización de agregaciones, ¿no? Las subconsultas correlacionadas es evitar, eh, digamos, que se ejecute una vez por cada fila, ¿no? El loader query o reemplazar left join con group by son costosos, ¿no? Es mejor también evitarlos. Referenciar múltiples veces a una Common Table Expression también no es muy agradable, ¿no? O sea, si lo invoco una vez está bien, pero si lo voy a utilizar muchas veces, esa recursividad, si bien es su escenario ideal, mejor lo materializo en ese caso en una tabla temporal. Ya lo utilizo en una tabla temporal. ¿Y cuándo es mejor utilizar una Common Table Expression versus una tabla temporal? Ya que hay que tener claro cuál es la principal diferencia entre las dos, si es que no lo saben. La Common Table Expression trabaja en memoria, ¿ya? La tabla temporal trabaja sobre el disco, ¿ok? Entonces, obviamente la Common Table Expression va a ir más rápido si es que yo tengo pocos datos, ¿no?
Entonces, si yo tengo menos de 100.000 filas, pues genial, lo puedo cargar en memoria. Pero si tengo datos muy grandes a nivel, digamos, detalle bastante amplio, la memoria se me va a sobresaturar. Entonces ya ahí no me queda de otra de irme al disco. Y para ir al disco, mejor hago o me apoyo en una tabla temporal. Entonces es cuestión de decidir dependiendo del escenario. Ya no hay una regla para todo. O sea, siempre va a depender de cómo son los datos, del volumen de los datos, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacer escritura eficiente de datos? ¿No? Y eso es como que un checklist ya como para ir cerrando la sesión. Dentro Eh, de este checklist, Germán, antes de sí, pasar al siguiente punto, tenemos por aquí alguna consulta en el chat que no sé si quieres echarle un vistazo de esto último que estabas hablando, por a ver, no, por resolverlas y no cambiar de tema antes. sí, claro, no hay problema. ¿Y cómo se comparan las tablas tipo variable con las tablas CT y tabla temporal? Ya. Vale, El tipo variable el tipo variable es, digamos, es muy parecido al CTE, ¿ya? Es muy parecido al Common Table Expression porque se aplica en memoria, pero recordemos que el tipo variable estable es nativo y es muy antiguo, ¿ya? O sea, existe desde las primeras versiones de SQL Server, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se creó el Common Table Expression? Porque el Common Table Expression toma como referencia lo que hace la variable tabla, pero está optimizado para trabajar en memoria. Y es por eso que ya no usamos mucho las variables tablas, ¿ya? Perdón. Pero ¿cuál es la ventaja de la variable tabla desde mi punto de vista versus el Common Table Expression? Que la variable tabla, estoy hablando a nivel de SQL Server porque digamos que no he visto variables tablas dentro de Warehouse, no estoy seguro si se puede hacer, si se puede hacer sería genial, no es algo que yo lo haya implementado, pero a nivel de SQL Server, para mí, ¿cuál era el beneficio de las variables tablas? Era que yo a la variable tabla le podía poner un índice cluster, ¿ya? Y con eso podía generar mayor rendimiento de mis consultas sin irme a una tabla temporal, ¿ok? En un Common Table Expression no puedes generar un índice cluster, no puedes generar índices en realidad. Ahora, ¿por qué digo que no sé si eso aplica o la variable tabla aplica para el warehouse de Fabric? Y yo ahí sí no le vería mucho sentido. ¿Por qué? Por si es que aplicara la variable tabla dentro de Fabric. ¿Por qué? Porque en Fabric no creo índices. Creo estadísticas, pero no creo índices. Porque son tablas delta, ¿no? Delta Parquet. Entonces, ya no tiene mucho sentido, digamos, tenerlo como una alternativa dentro de Fabric. Yo les diría que ahí sí vayan mucho, si están dentro de Fabric, sí vayan mucho más por Common Table Expression. Si hablamos de SQL Server, sí podría evaluar, ¿no? Oye, en ese escenario puedo usar una variable tabla o un Common Table. ¿Cómo lo hacía yo con SQL Server? Primero, para mí iba Common Table Expression. Si había una gran cantidad de filas, ya no iba por Common Table Expression, lo llevaba como variable tabla. Y si la cantidad de filas era mucho mayor, ya no consideraba una variable tabla con índice cluster, usaba una tabla temporal. Ese era al menos como mi árbol de decisión que yo tomaba antes cuando trabajaba mucho en escenarios de bases de datos o optimizando bases de datos de SQL Server. ¿Ok? Ahora, ese ya es, repito, es como que el resumen de lo que hemos visto, es como que un checklist que les puede ayudar para tomar decisiones, ¿no? Diagnostiquen siempre con los Query Insights, ¿no? El Excel Request History y el Frequent Run Queries les va a dar un universo más acotado de saber qué es lo que está pasando, por qué las cosas están lentas, ¿ya? Revisen los queries que toman más de 5 segundos en las últimas 24 horas, por ejemplo. Es una métrica que es importante. Yo a veces tomo mayores a 30 porque me parece que 5 es insignificativo, pero estamos en un mundo ya que va cada vez más rápido, así que 5 también es un buen factor o un buen indicador. Verificar las estadísticas. Revisen en ese caso de que si el modification counter de su estadística es mayor a 5.000, pues es como que la estadística está fragmentada en un índice, ya pues como que la estadística no está actualizada. Actualizan las estadísticas con full scan. Ahora pueden tener en este caso una tarea, un stored procedure y lo ponen dentro de un pipeline para que se ejecute una tarea de actualizar, no sé, una vez a la semana. De repente las estadísticas va a depender cómo varían los datos.
Y las tablas sin estadísticas es muy parecido, ¿no? Como tener tablas sin índices en SQL Server, pues creemos estadísticas. Ya les he hecho ver que esto no se crea por defecto, tenemos que crearlo de manera manual, ¿ok? Y revisamos los queries, ¿no? Joins sin prefiltros, pues mejor agrego un common table expression con un filtro previo. Función sobre columna, reemplazo con rango o el valor directo normalizado, ¿no? Su consulta correlacionada es un query sobre otro query, lo convierto en un left join más un group by. El inserción de fila por fila lo convierto en insert select masivo utilizando common table expressions, ¿no? Entonces, los CTAs. Bueno, diría un common table expression. Entonces, eso es un poco lo que tenía yo para mostrarles. No sé si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda adicional quizás. Sí, mira, tenemos por aquí una pregunta que nos ha hecho Viviana en el chat. Te decía, esto sería similar, por ejemplo, si pego mi fábrica a un DB2, por ejemplo, estoy sacando el year para una fecha para el where y es muy lento. Supongo que ha sido cuando estabas hablando de las optimizaciones de las funciones y demás. Sí, claro, bueno, ya ahí es otro escenario, ¿no? Ahí DB2 yo es un mundo que no, la verdad no lo he tocado mucho, así que no podría saber si ahí funciona igual o no. Pero por eso SQL Server sí, sí, sí les va a ir mejor, ¿no? Pero sí sería un ejemplo, ¿no? Como dicen a un DB2. Y no sé si alguien más nos quiere decir algo, porque en principio por el chat ya está todo resuelto. Germán ha sido muy puntual y no sé si alguien más o quiere abrir el micrófono y comentarnos algo. Al final a mí me ha sorprendido que es lo que ya conocemos de SQL. Al final Sí, el motor han reutilizado mucho y se nota. Y al final, bueno, al final el sentido común, ¿no? El tema de las funciones, al final es busca cómo lo tienes guardado, no generes carga extra. Es la forma más fácil de explicarlo y entenderlo, ¿no? Y creo que aquí es... comenta Ujú. Julio, debería crear estadísticas en todas las tablas, pone aquí. Sí, Julio, es correcto, es como tener tablas sin índices en SQL Server, ¿no? O sea, te va a generar tablas, te va a hacer un recorrido de toda la tabla y eso pues, te va a afectar al fin y al cabo en el rendimiento. Así que sí, yo recomendaría que todas las tablas deberían tener estadísticas. Como dice Roberto, es como en SQL. Gracias porque no han cambiado mucho las cosas. Nos ayuda Sí, a renovarnos rápidamente. Sí, al final, ¿no? Esto explica también por qué mucha gente se ha movido de SQL a estos entornos, porque es muy similar y está bien, porque al final para las empresas es un punto, ¿no? Poder reaprovechar todo el conocimiento que tienen en la gente en esta nueva tecnología. Entonces, pues bueno. sí, o sea, como punto final, por ejemplo, yo les diría, o sea, Power BI yo creo que ha sido una de las herramientas o uno de los productos de Microsoft que ha sido muy bueno en muchos años. Y que por algo ha sido, es el líder, digamos, en su rubro de analítica. Pero a Power BI le faltaba músculo, fuerza, ¿no? Entonces, creo que Fabric entra con ese músculo que le falta a Power BI, pero si es que no sabemos todavía adoptar a Fabric como tal, pues va a terminar siendo un mismo Power BI, ¿no? O sea, vas a seguir teniendo problemas. Nos ha pasado, hemos tenido reportes que demoraban 2 horas y media en actualizarse. Entonces, teniendo estas consideraciones de buenas prácticas, reduciendo cosas, y hay más cosas, como les digo, o sea, eso es solamente una capa, o sea, son 3 capas. Para la capa bronce es otra tecnología, para la capa silver es otra tecnología. Dentro de PySpark hay muchas cosas también por optimizar. ¿No? Entonces, pero es también pues sentarse a investigar, ¿no? Ir probando, conocer mucho. Por ejemplo, yo vengo del mundo de DBA, de SQL Server, pero también he venido de un mundo de Databricks. Entonces, ver ambas cosas me están ayudando a adoptar mucho más rápido Fabric en sus buenas prácticas porque captura esas mejoras de ellos, ¿no? O de Synapse, por ejemplo.
Entonces, es un músculo que le va a ayudar mucho a Power BI, pero sí creo que también hay digamos, del lado ya de como influencers, y como MVPs, los que tienen ese honor de serlo, es justamente no evangelizar esas cosas para que la adopción sea más ligera también, ¿no? O sea, a veces uno no sabe qué es lo que hay. Y esas cosas ayudan muchísimo y por eso les agradezco mucho el espacio para poder también difundir esta parte, ¿no? Yo al final lo que Total. veo sí es que una base de datos es una base de datos, estés donde estés. Quiero decir, cada uno implementa pues alguna modificación, ¿no? Cada fabricante o cada tecnología, pero al final, si conoces las bases y sabes lo que está pasando, pues se te va a dar bien en cualquier tecnología. Tardarás un poquito en acostumbrarte a esas pequeñas particularidades, pero lo que hemos visto. Y que estábamos comentando Cristina y yo, otro Iba a mundo de decirlo yo. DMVs que aprendernos. Otro tanto de BMWs, otras tantas. Sí, Eso justo voy a sí, decirlo yo, hijo. Y la cantidad de BMWs que tenemos que volver a aprendernos ya. Pero bueno. ¿Están documentadas, Germán, esas DMVs? sí, están documentadas, están también dentro del curso de certificación del DP700. Creo que en el capítulo 1 o 2 hay un capítulo que es netamente de Warehouse, e incluso creo que también, bueno, no sé si ustedes son MST, pero igual te lo comparto durante la semana. Dentro del NCT hay como una especie de workshop de warehouse de Fabric, ya. Pero cuando yo lo he revisado es básicamente el capítulo de warehouse que está dentro de la certificación y está documentado. Está documentado. Entonces, está ahí, felizmente que está ahí. Yo lo encontré al momento de estudiar y decía eso, ¿para qué me servirá si supuestamente esto se hace por defecto? Pero en la práctica me topé que sí, tenía que usarlo. Y luego, como comentábamos nosotros antes de empezar, que lo importante que es que esto no sea una caja negra. O sea, hay que poder monitorizar, tener eso. Es que al final, y si son con DMVs, pues con DMVs. O sea, pero es muy importante esa monitorización para saber dónde está ese cuello de botella. Así que bueno, yo encantada de que con nuevas DMVs y más o menos las mismas prácticas, encantada. Esto es una maravilla. Genial, gracias, Cristina. Y gracias a Microsoft también. Sí, al final parece que a mí, o la sensación que me da a mí, ¿no? Los productos administrados están hechos para facilitarnos la vida, pero a los que llevamos tiempo administrando y podíamos tocar, nos la complican. Queremos tocar de más y No, y a los cada que vez nos nos lo gusta ponen tener más el difícil. control, perdona, que, Eh, que hay Claro, gente que por les eso que gusta digo que tener el están control de lo pensados. que se está pasando. Yo entiendo la democratización y que cualquiera pueda pues levantar una capacidad poniendo la tarjeta ahí y empezar a trabajar. Pero en cuanto quieres algo más, pues se complica. Pero bueno, que nos hayan dejado eso también para nosotros ahí está genial. Enrique nos dice, Quique, a ver, y para automatizar ese mantenimiento y vigilancia del warehouse, la buena práctica sería un pipeline con actividades de script y procedimientos almacenados, ¿o cómo sería? Sí, era como les comentaba, por ejemplo, con la actualización de estadísticas, ¿no? O sea, crean un solo procedure, les recomiendo que sea por solo procedure, y ese solo procedure lo automatizan con Piglite porque no hay de otra también, o sea, con las canalizaciones de Fabric, y eso lo schedulan, ¿no? Lo programan y se va a ejecutar como si fuese un plan de mantenimiento de SQL Server, ¿no? A través de un job. O sea, es esa la lógica. ¿Y has probado, Germán, si te conectas, porque al endpoint SQL del Warehouse te puedes conectar desde el Management Studio? Eh, no, te soy sincero, no lo he probado. No No, lo has no, no probado. he Te iba a llegado, decir, si no lo he puedes ver probado. planes de ejecución o alguna cosa de esas desde el Management Studio conectándote por el endpoint de SQL. Sí, la verdad que no lo he probado, pero voy a darle un review porque sí sería genial poder entrar al plan de mantenimiento de un warehouse. Eso sí no está documentado, no lo he visto en la documentación, pero pueda que se dé, o sea, pueda que esté, ¿no? O sea, que esté ahí. No, no, no le he dado esa vuelta, pero sería genial, porque ayudaría mucho, sobre todo en la parte de optimización de los queries, que eso es lo que yo también ahorita ando como que a veces.
Lo he querido hacer con IA generativa, esa parte, pero no, la peor decisión que pueden hacer es querer optimizar consultas con una IA generativa. Eso sí, no se lo recomiendo a nadie. Bueno, depende, pero sí. No es tan amigable. Al menos a mí me ha ido mal. Yo le he dicho, ¿sabes qué? Mejor yo lo hago. Luego hay una cosa interesante que no sé si también has podido ver, que han sacado un profiler nuevo que se llama Query Profiler dentro de la extensión MSSQL de Visual Studio Code, que conectándote al endpoint de SQL también puedes capturar todas las queries. Sí, es como una Usa especie. Xevents, no usa la tecnología del profiler. Sí, es como una nueva versión, diría yo, del Query Stone. Sí, lo llegué a ver un poquito así ligeramente. Ya, pero sí me parece genial porque la parte de eventos extendidos no es tan amigable a veces. Y de esa forma te da más potencia. Pero como ya no soy muy metido, o sea, lo he visto porque he estado enganchado con las nuevas características de SQL Server 2025. Incluso me tocó hacer una charla acá también en Lima sobre SQL Server 2025 en el MOOC Perú y por ahí lo vi en la parte de optimización. Pero no le he dado mucho foco porque a veces ya con el día a día pues hay cosas que se me van, pero sí he visto que es mucho más inteligente el motor ahora que antes. Ayuda muchísimo más. Genial. Genial, pues no sé si alguien Pues nada, más, si nadie tiene más preguntas, pues liberamos voy. a Germán. Le agradecemos que haya hecho esta parada en su hora de trabajo para atendernos. Muchas gracias. Gracias también, gracias. Y bueno, cualquier cosa ahí cuenten conmigo, no se preocupen, estamos para ayudarnos. Muy bien. Perfecto. Pues muchas Nada. gracias, Germán. Mira, Y Wilmer, pues, antes, muy bien. Y todo el muy mundo bien. se pone la cámara, muy Wilmer, bien. Raúl. Yo quiero saludar a la gente. Ahora quiero que levante la mano quien quiera dar la sesión del próximo mes. A ver. A ver. A ver, Raúl. No. Raúl dice a mí no me mires. No os animáis ninguno. Bueno, pues Igual hay ya que empezar a regalar buscaremos. jamones, Roberto? O algo. Va a empezar a hacer sobornos. Ay. Uy, David tiene la mano David iba a decir levantada. algo. Cuéntanos, David. David ha levantado la mano cuando he dicho que levante la mano quien Sí, quiera dar una sesión, así sí, que sí. Espera, que habéis muteado. Espérate que habéis muteado. Igual os dice esto algo, David. es No, vinculante, David, está no, grabado. no. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Poco a poco vamos creciendo y vamos avanzando. La verdad es que todo lo que quiere el jamón, dice. Ojo, David, que si te lanzas te mando un jamón, ¿eh? Si No te prometo que animas, sea algo 5 hacemos. jotas, pero algo hacemos si te animas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y todas por venir. Y nada, pues estar atentos que se está horneando la del 14 de abril, a ver si es 14 de abril, ¿no? Lo he dicho bien. El A ver segundo si... martes, Sí, es 14 de abril, porque el 14 de martes es abril, sí. 7. Y nada, pues ya sabéis, estar atento a redes, seguir en el canal de Telegram resolviendo dudas de compañeros y planteando si tenéis alguna. Y pues nada, aquí os esperamos dentro de un mes. Y además, una cosita más, estamos preparando un evento presencial en España, en Ah, Valencia, para mayo, el evento internacional de datos de Valencia, que os invitamos a todos a que os paséis. El evento son 4 días en un hotel en primera línea de playa, con piscina. Tendremos sesiones, pero también vamos a tener pues, comidas todos juntos, charlas. No es solo un evento de es SQL, inversivo, es una experiencia es una inmersiva. experiencia inmersiva con un montón de gente de todas las... Hay muchísimas tecnologías de datos, Power BI, Fabric, temas de Azure, de IA, de Power Platform, hay ponentes de Access, de Excel y de SQL, por supuesto, que estamos preparando también un cartel de Un primer track, nivel y un también track. rookies que se van a iniciar allí con nosotros. Así que si os animáis, mira, Quique se anima, genial. Muy Ahora solo falta bien. presentar charla, Quique.
Y que me lanzo contigo, ¿eh? Damos una si quieres. Yo si queréis, alguien si está que sí que no, pero que no quiere hacer solo, que nos diga, ¿eh? Que Que no nos nos diga, sí, sí, importa. yo no he presentado O sea, tampoco porque si alguien se anima, damos sí, una sí. juntos, ¿eh? Eso, que sepáis que nosotros los dos estamos encantados de hacer colaboraciones con gente. Y no tiene por qué ser para Valencia, si queréis para un evento de estos de online, también lo mismo. También. Y ahora sí, yo creo que ya os liberamos a todos. Muchas gracias de nuevo, Germán, muchas gracias a todos por venir y Gracias a ustedes también. nos vemos el mes que viene. Gracias, un gusto a todos. Un abrazo a Adiós, todos. hasta luego. Venga, hasta luego.